Hola, mi nombre es Jesús Cornejo, pertenezco a la Asociación Colegial Naturopática FENACO con el número 664. eh, Estoy aquí en España y la ponencia que voy a dar será sobre la fibra dietética como seguro para la salud. Vamos a compartir pantalla. Aquí la tenemos. Aquí está. Perdón, que estoy colocando todo para que esté bien. A ver, ahora. Muy bien. Comenzamos. Entonces, ya se sabe desde hace muchísimos años, con muchos estudios que hay y demás, que una carencia en la fibra dietética, en la dieta, eh, puede ser un factor, puede ser y es un factor de desequilibrio en la salud, ¿sí? En particular en el tracto digestivo y más concretamente en el intestino grueso, ¿sí? Esto pues puede dar lugar a diferentes tipos de desequilibrio, desde un estreñimiento hasta un diagnóstico médico de cáncer, ¿verdad? ¿Qué tipos de fibra tenemos a nuestra disposición? Bueno, pues las que estés viendo en pantalla, ¿no? Las fibras generalmente, por no decir exclusivamente, lo vamos a obtener de los elementos de origen vegetal, los cereales, los vegetales, las frutas, las legumbres y demás, ¿verdad? Y entonces esto va a tener una importancia fisiológica, ya que va a ayudar al equilibrio, en este caso, de todo el organismo y en particular del intestino grueso. Pero a todo esto, ¿qué es la fibra? ¿No? Porque hablamos mucho de fibra y demás, pero ¿qué es la fibra? Bueno, pues aquí tenéis una definición que sería que la fibra, pues no es ni más ni menos, a ver si la puedo señalar. Aquí estamos, aquí estamos, aquí. Pues la fibra no es ni más ni menos que la suma de la lignina y polisacáridos no almidónicos, ¿sí? Como la celulosa, la hemicelulosa, las pectinas, las gomas, los mucílagos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y a todo esto os estaréis preguntando que, ¿qué es la lignina? Bueno, pues la lignina viene del término griego que significa leña, leña, madera, ¿sí? De hecho, a las plantas que tienen mucha lignina, se les llama eh, plantas leñosas, ¿eh? Fíjense qué dato más curioso. Vamos aquí. Pasa. Clasificación de la fibra. Bueno, generalmente a la fibra, aunque más adelante veremos cómo ya no se quiere hacer esta clasificación como tal, pero a nosotros nos viene muy bien para tener una diferencia, ¿no? Y además se habla mucho de ella, que lo mejor es la fibra soluble, que lo mejor es la fibra insoluble. Bueno, las dos son necesarias, ¿sí? Entonces vamos a empezar definiendo un poco qué es la fibra soluble. Bueno, pues la fibra soluble lo que le va a pasar es que al contacto con el agua va a formar una serie de geles, ¿sí? Unos geles viscosos, ¿no? Unos geles viscosos, exactamente, en el tracto gastrointestinal. Y esto va a tener una serie de propiedades, ¿no? Para nosotros. Uno, va a hacer que la digestión sea más eficiente, que la absorción de alimentos sea más eficiente y genera cierto grado de saciedad, es decir, con lo cual pues se puede comer menos, ¿no? En la sociedad desarrollada en la cual vivimos y demás, pues podemos decir que tenemos un problema de base. El problema de base es que pensamos que comemos muy poco y que nos movemos mucho. Y generalmente, en el 99% de los casos, suele ser al contrario. Es decir, nos movemos menos que la puntilla de un cuadro y comemos como si no hubiera un mañana. Entonces, de vez en cuando comer algún alimento que sea un poco saciante, pues nos viene bien, ¿sí? En este caso, la fibra soluble. Aquí tenéis una imagen de lo que sería la chía, ¿sí? Chía, semillas de chía dejadas 24 horas en agua y aparece este mucoide, ¿sí? Bueno, pues eso es lo que se formaría dentro de nuestro tracto digestivo. ¿Dónde vamos a encontrar
este tipo de fibra? Pues en las frutas principalmente, ¿verdad? Y en las algas, hombre, en algunas semillas, ¿verdad? También lo tenemos. Pero principalmente en frutas y algas. Y luego tenemos la fibra insoluble. Se llama insoluble porque no se disuelve en agua. Entonces aquí os pongo un ejemplo en esta foto que serían pues las palomitas. ¿Quién no ha comido palomitas alguna vez? Bueno, pues las palomitas de maíz, cuando las comemos, cuando gestamos, ¿verdad? En el baño y demás, si observamos la gestación que hemos expulsado, veremos cómo tienen mijitas, ¿no? De la cascarita de la semilla. Bueno, pues eso sería una fibra insoluble. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que puede aumentar el volumen de las heces hasta 20 veces. ¿Sí? ¿Y esto qué hace? Pues mira, nos va a proteger contra el estreñimiento. ¿Sí? Esta fibra, como no se va a dispersar en el agua, ¿verdad? Sino que lo que va a hacer es, digamos, aumentar su volumen y demás, pues va a estar compuesto por celulosa, por hemicelulosa y por lignina, es decir, por sustancias que nosotros no tenemos enzimas digestivas como para poder digerirlas, ¿de acuerdo? ¿Dónde vamos a encontrar esto? Este tipo de fibra, pues mayoritariamente en las verduras, en los cereales, en las leguminosas y en las frutas, ¿sí? Aquí es importante si la fruta está pelada o no está pelada, si la fruta no la vamos a comer con semillas, sin semillas, entonces ahí puede variar un poco la cantidad, de ingesta. Luego tenéis aquí lo que sería la composición de la fibra dietética. Y fijaros porque el 75% aproximadamente de lo que consumimos en cuanto a fibra va a ser insoluble, ¿sí? Así que solamente consumimos un 25% de fibra soluble. Bueno, esto es bueno, ¿sí? Es decir, es sano. Lo que tenemos que ver es en gramos esto cuánto es, ¿sí? Venga, vamos a seguir. Vamos aquí. Eso. Vamos a ver ahora algunas de las fibras, ¿verdad? Que vamos a consumir. Aquí tenéis la primera, la celulosa, ¿sí? Que aquí arriba, que va a estar compuesto por beta-glucopidanosona, ¿verdad? Que es el componente principal de las paredes celulares de los vegetales, y que pues, va a estar asociada con las hemicelulosas, las pectinas y la lignina. Si vemos este cuadro que tenéis a la derecha de la pantalla, ¿verdad? Pues vamos a ver que la celulosa, la tenemos aquí, es una fibra insoluble, con lo cual quiere decir que no es digerible por las bacterias colónicas. ¿De acuerdo? Con lo cual va a producir, pues, gases principalmente, ¿no? Va a producir hidrógeno, CO2, el metano. ¿Eh? Este cuadro es muy interesante, este que tenía a la derecha de las pantallas, porque nos dice muy bien cuáles van a ser las fibras solubles o las fibras insolubles, ¿sí? Eh, Solamente he traído unos pocos ejemplos, ¿de acuerdo? Para no hacer esto excesivamente pesado ni excesivamente técnico. Muy bien. Luego tenemos la hemicelulosa, ¿de acuerdo? Que fijaros qué cosa más curiosa tiene la hemicelulosa, porque la tenemos aquí con parte de soluble y parte de insoluble. Es decir, generalmente suele ser insoluble, pero en condiciones especiales se vuelve soluble, ¿sí? ¿Qué es la hemicelulosa? Pues generalmente es la sustancia, generalmente no, es la sustancia que rellena los espacios existentes entre las fibrillas de celulosa de las paredes celulares de los vegetales, ¿sí? Es un material que lo que va a hacer es que estén más juntas.
Luego tenemos los mucílagos. Los mucílagos los tenéis justamente aquí. Vamos a señalarlo. Aquí están los mucílagos. Y esto ya es una fibra soluble. ¿Mm? Es bastante hidrosoluble. Entonces se encuentra en muchas semillas, como por ejemplo la de la chía que hemos hablado antes, ¿verdad? Y son capaces de absorber o de 60 a 100 veces el peso de su agua. ¿Sí? Ay, perdón. Formando los geles que hemos visto en la fotografía que os he puesto antes. ¿Sí? Uno de los mucílagos más conocidos es el de esta planta, el Psyllium, que también se conoce como Yantén. ¿Sí? Esta planta es muy interesante por la cantidad de mucílagos que va a producir. ¿Sí? Bueno, aquí decir que los mucílagos que se extraen de las plantas terrestres son un poco diferentes de las algas, pero en definitiva van a tener la misma función. ¿Sí? Luego tenemos la lignina, leña, para que nos entendamos. Y como veis, la lignina la tenemos aquí, o sea, esto es insoluble 100%, ¿no? El componente vamos, más insoluble. Nada, leña pura, ¿de acuerdo? No, no lo digerimos y demás. Pero, sin embargo, es bastante interesante. Las plantas, cuando están maduras y demás, ¿no? Como pongo aquí, ¿sí? Lo que va a hacer que cada vez aumenta su contenido en lignina y progresivamente pierden la capacidad de retener agua, ¿no? Se vuelven cada vez más duras y demás. ¿Qué propiedades va a tener la fibra? Ya que la tenemos clasificada, ya que hemos visto algunos ejemplos, vamos a ver qué propiedades tiene. Esto es lo que os he comentado antes, ¿sí? Actualmente, pues está empezando a tener tendencia a considerar que deben desaparecer lo de fibra soluble, fibra insoluble y que tenemos que hablar generalmente de fibra, ¿sí? Que no es que sea fermentable, no fermentable, simplemente hablar de fibra. Bueno, de momento a nosotros nos interesa muy bien para la clasificación, para que nos podamos entender, ¿sí? Entonces, tenemos que las fibras solubles en contacto con el agua van a formar un retículo donde se va a quedar atrapada, originando de soluciones de gran viscosidad, como hemos visto anteriormente. Eh, Esta viscosidad es la que va a ser responsable de acciones sobre el metabolismo lipídico, ¿no? Hidrocarbonado y va a tener un gran potencial anticancerígeno, ¿sí? Eso por una parte. Tiene muchas más propiedades, ¿no? Pero eso por una parte. La segunda, lo vamos a cambiar de color para que se pueda ver bien. Vale. Y luego tenemos las fibras insolubles, ¿sí? O poco solubles en agua. Es decir, estas no van a formar un gel ni nada por el estilo porque tienen muy baja viscosidad. Pero sí lo que van a hacer es aumentar la masa fecal, ¿sí? Con lo cual se va a acelerar el tránsito intestinal. Y esto que lo he puesto aquí en azul, ¿de acuerdo? Como resalte, que me parece bastante interesante. La fibra dietética, tanto la soluble como la insoluble, cuando llega al intestino grueso, va a llegar de una forma inalterada, porque no tenemos enzimas a lo largo del tracto digestivo como para poderlo digerir. ¿Sí? Y aquí es donde actúan las bacterias del colon, que sí que van a conseguir digerirla, dependiendo de su estructura, ¿sí? Principalmente las que van a digerir, pues serán las fibras solubles, y las que menos van a digerir, pues son las fibras insolubles, ¿sí? Y el colon, pues va a tener principalmente dos fermentaciones, la sacadolítica y la fermentación proteolítica. ¿Mm? Muy bien.
Entonces, ¿cuáles son los principales productos que vamos a obtener o que va a obtener nuestro intestino, en este caso nuestro colon, a partir de la fermentación de la fibra? Bueno, pues vamos a obtener ácidos grasos de cadena corta y gases, ¿sí? Que son los que hemos visto antes. Y fijaros qué curioso, porque también va a tener una parte de energía, que más adelante veremos cuántas calorías tiene la fibra, ¿sí? Bueno, pues en el metabolismo, ¿de acuerdo? Que van a realizar la bacteria, lo que se va a obtener es piruvato a partir de la glucosa, ¿sí? ¿Dónde? Pues en el ciclo de Emberg-Meyerhof, que es el que tenéis aquí, ¿verdad? Que es como la glucosa, taca, 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 se va transformando en ácido pirúvico, que ya sabéis que después entraría en el ciclo de Krebs y que va a producir ATP y demás, ¿sí? Bueno, este piruvato, ¿sí? Se va a convertir en ácido graso y vamos a tener aquí acetato, propionato y butirato. El que más nos interesa a nosotros es el butirato, ¿sí? Luego veremos por qué. Otros ácidos grasos de cadena corta que produce el valerato, hexaonato, isobutirato y el isovalerato, ¿de acuerdo? Pero los más importantes son el acetato, el propinato y el butirato, y de ellos tres el más interesante es el butirato. No es que los otros no sean interesantes, sino que el butirato va a tener una especie de importancia para el colonocito, que es la célula que forma el colon, ¿sí? Bueno, pues fijaros, otro dato interesante, el 50% de la fibra consumida se va a degradar en el colon y el resto va a ser eliminada por las heces, ¿sí? Todos los tipos de fibra, a excepción de la lignina, que ya hemos dicho que esto es leña pura y dura, pueden ser fermentados, ¿verdad?, por las bacterias intestinales. Aunque por lo general, como he dicho antes, las solubles van a ser más fácil, por lo tanto se van a fermentar en más cantidad o en mayor cantidad que las insolubles, ¿sí? Aquí os he traído los porcentajes, por si os interesaban, ¿no? Y tenéis que la capacidad de fermentación está entre el 20 y el 80% en la celulosa, ¿verdad? En la hemicelulosa entre el 60 y el 90%, en la fibra guar, el almidón resistente y los fructooligosacáridos tienen una capacidad del 100% y el salvado de trigo un 50%, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Por otra parte, yo no pongo aquí, ¿verdad? Ahí lo tenemos. La propia fibra, los gases, los ácidos grasos de cadena corta generados durante la fermentación son capaces de estimular el número de microorganismos en el colon. Esto es muy interesante, porque esto es lo que va a producir estos microorganismos, son los que van a formar la microbiota. ¿Sí? Nuestra microbiota intestinal, que como ya sabéis, en los últimos años se le está dando una importancia mayor o la importancia que tenía que tener desde un principio, porque se está viendo que es una fuente de salud importante, ¿verdad? Bueno, fijaros qué dato más curioso, ¿verdad? Se estima que la ingesta regular de 20 gramos de goma guar, ¿verdad? Que es un tipo de fibra muy fermentable que se utiliza mucho en la industria, lo podéis encontrar en multitud de productos, desde zumos hasta yogur, por ejemplo, pues incrementa un 20% el peso de las heces, con la ventaja del efecto masa y anticancerígeno que esto supone, ¿sí? Por el proceso de arrastre y demás. Luego tenéis que la ingestión de fructooligosacáridos, ¿verdad?, que sería lo que se conoce como fibra funcional, puede multiplicar por 10 la representación de bifidobacterias, ¿sí?, que estas son fundamentales para la salud nuestra, ¿no?
Y esto es lo que se denomina un efecto prebiótico. ¿Qué son los probióticos? Pues los probióticos no son ni más ni menos que componentes no digeribles de la dieta que resultan beneficiosos para el huésped porque producen el crecimiento selectivo y o la actividad y o de una o un número limitado de bacterias en el colon. ¿Sí? Es decir, ustedes pensar que nuestras bacterias intestinales se tienen que alimentar. Cuantos más bacterias intestinales saludables, buenas, tengamos, pues más salud vamos a tener. Luego, a partir de ahora, ya no solamente tengo que pensar en cómo me alimento, cómo me nutro, sino también de qué se alimentan las bacterias de mis intestinos, ¿sí? Y esto es fundamental, fundamental para la salud. Entonces, fijaros, aquí, ¿sí? Esto es importante. Las bifidobacterias liberan grandes cantidades de ácido láctico y esto va a disminuir el pH colónico. Esta liberación del pH colónico lo que va a hacer es controlar el crecimiento de las bacterias perjudiciales, ¿sí? Y va a ayudar a eliminar de nuestros intestinos el amonio tóxico. Aparte de que también van a producir vitaminas, principalmente vitaminas del grupo B. Y aparte de todo eso, pues otras bacterias, como serían la Echinacea coli, la Escherichia, el Fusobacterium, Bacteroides, Clostridium y demás, que son bacterias patógenas y que se ha visto que cuando estas colonias están muy altas producen diferentes tipos de problemas intestinales, ¿verdad? Las mantienen a raya. Las mantienen a raya, ¿sí? Con lo cual suben las colonias de los bacteroides y va a disminuir este otro tipo de colonias de bacterias que pueden ser bastante perjudiciales para nosotros. En su justa medida, o sea, en su proporción adecuada, son fantásticas, hacen una labor fundamental dentro de nuestro tracto intestinal. Pero cuando colonizan más allá de lo que deben, empiezan los diferentes problemas de salud. ¿Qué es lo que pasa cuando no llegan la suficiente cantidad de hidratos de carbono al colon? ¿Sí? Porque entonces aparece mayoritariamente una fermentación proteica. Y esta fermentación proteica lo que va a producir, ¿verdad? Eh, Amonio, compuestos fenólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Que estos pueden ser tóxicos para la persona. Con lo cual, hay que incrementar o tenemos que tener un balance adecuado de lo que vamos a ingerir, ¿sí? Los ácidos grasos de cadena corta, acordados que los ácidos grasos de cadena corta que se van a producir en el colon, ¿verdad? A partir de las fibras que ingerimos, será el butirato, el acetato y el propionato, ¿sí? Entonces, estos se van a absorber rápidamente, en más del 90% por el colonocito, ¿sí? El colonocito que es la célula que configura o de la que está hecha el intestino grueso, ¿sí? Y esto pues acompaña de una importante absorción de sodio y agua y va a hacer que haya una disminución de la diarrea en el caso de que la haya, o a modo preventivo, ¿sí? Venga, este sería el orden en el que se utilizan los ácidos grasos de cadena corta. Como veis, el butirato es el primero que se utiliza, ¿sí? O sea, es que más cantidad, el más importante, como decía antes. Entonces, el butirato va a ser rápidamente absorbido por los colonocitos, metabolizado hasta CO2 en cuerpos cetónicos y en agua. Es decir, el colonocito no puede trabajar bien si no tiene butilato. La hemos liado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el butilato, lo vamos a poner aquí, vamos a cambiar esto a un azul chachi. Ahora,
porque el butilato es su principal fuente de energía. ¿Mm? Va a estimular la producción de moco, con lo cual es fantástico porque tenemos una barrera ahí maravillosa para que no entren patógenos al torrente sanguíneo, ¿verdad? Va a haber una absorción de iones y formación de bicarbonato, con lo cual hemos dicho que nos controla el pH del colon, ¿sí? Afuera parte, como decía aquel, o asimismo, el butirato ejerce acciones antiinflamatorias específicas en el colon, disminuyendo la producción de citoquinas proinflamatorias. Esto lo tenemos que tener también en cuenta. Ahí. Vamos a quitar ese punto de ahí. Por otra parte, el butilato se ha demostrado que es un regulador de la expresión de los genes involucrados en la proliferación y diferenciación del colocito, siendo esta muy importante porque va a diferenciar o estimula, vamos, va a diferenciar lo que sean las células normales de las neoplásicas, ¿verdad? O sea, fijaros qué cosas más interesantes solamente comiendo fibra. El butilato también va a inhibir la proliferación del comportamiento superficial de las cristas colónicas, ¿verdad? Que es considerado un fenómeno paraneoplásico, es decir, que puede desarrollar un diagnóstico médico de cáncer, ¿sí? Con lo cual, se puede decir que el butilato podría ejercer un papel importante en los mecanismos de defensa contra la carciogénesis en el intestino grueso, ¿sí? Luego tenemos el propionato, ¿sí? Que no va a ser metabolizado por la mucosa colónica, ya habéis visto que este es el segundo que más se utiliza, ¿verdad? Junto con el acetato y que se va a ir al hígado por el sistema portal. Va a ir al hígado directamente por el sistema portal. Bueno, aquí decir que el propionato es metabolizado por el hígado, que va a ser un precursor de la gluconeogénesis y de la glucogénesis, como estáis viendo ahí. Y el acetato va a ser metabolizado, perdón, dando lugar a glutamina y cuerpo acetona. La glutamina es el principal carburante del intestino delgado, ¿sí? Bueno, y aquí, que es lo que os decía, lo que os comentaba antes, que ya la FAO, ¿verdad? Da valor calórico a la fibra de 2 kilogramos por gramo, ¿eh? O sea que las bacterias colónicas son capaces de obtener energía de la fibra, principalmente de la fibra soluble y menos de la fibra insoluble, ¿sí? Bueno, seguimos con los efectos fisiológicos de la fibra, ¿sí? Entonces, esto es un poco repasar lo que ya he comentado, es decir, la fibra pues, va a jugar un papel importante en todo lo que es el sistema digestivo, desde la masticación, ¿verdad? Como comemos algo con fibra, no es lo mismo comerse una manzana sin cáscara, sin piel, que una manzana con piel, ¿verdad? Una manzana con piel tenemos que masticar más, ¿eh? Eh, Esto es lo que ya he dicho, a nivel de estómago, ¿verdad? Las fibras solubles, aquí las tenemos, ¿verdad? Van a aumentar su viscosidad, con lo cual esto va a enlentecer un poco el vaciado gástrico y aumenta la distensión, prolongando la saciedad, ¿no? O la sensación de saciedad, con lo cual ahí se puede comer un poco menos. En el intestino delgado, la fibra soluble, ¿verdad? Va a formar las soluciones viscosas, esto va a enlentecer el tiempo del tránsito, con lo cual eso va a provocar, perdón, que haya un aumento del espesor en la capa de agua que han de traspasar los solutos para alcanzar la membrana del enterocito. El enterocito es la célula que va a formar al intestino delgado, ¿sí? Y
esto va a provocar una disminución en la absorción de glucosa, lípidos y aminoácidos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos que comer las fibras en la dosis adecuada. ¿Sí? No pensemos ahora que me han dicho que la fibra es fabulosa, me han dicho que la fibra es espectacular y a partir de ahora voy a comer todo dietético, dietético no, perdón, lo voy a comer todo eh, integral, que no me sale la palabra, lo voy a comer todo integral, todo tiene que ser maravilloso. No, cuidado, cuidado, cuidado. Ya hemos dicho que la proporción generalmente de la dieta es un 75 de fibra insoluble a un 25 de fibra soluble, ¿verdad? Y el 25 es fundamental porque si aumentamos, pues, y esto lo mantenemos durante mucho tiempo, pues podemos tener una deficiencia en algunos nutrientes. Asimismo, pues se puede producir, ¿no?, una disminución de los ácidos biliares de los ácidos biliares, ya que estos se unen a los residuos fenólicos y urónicos de la matriz de los polisacáridos, ¿verdad? Y esto pues, nos puede alterar la formación de las micelas y, por lo tanto, la absorción de grasa. Lo cual, pues, en un proceso dietético de adelgazamiento pues, puede ir más o menos bien. Pero en lo que es el día a día para una persona que quiere estar sana, no es conveniente abusar. O sea, la fibra tiene que estar consumida en su justa medida. Luego tenemos que tener en cuenta que dependiendo de dónde vayamos a obtener la fibra, pues podemos tener una disminución de determinados minerales, de la absorción de determinados minerales, ¿verdad? Como puede ser el calcio, el hierro, el cobre, el zinc. Entonces, por ejemplo, hay que tener cuidado con el abuso de las espinacas, de las habas, de las lentejas, del plátano, de la coliflor o de las espinacas, porque pueden inhibir la absorción de diferentes minerales como los que tenía ahí, ¿no? Por el calcio, el hierro, el cobre y demás. Estos minerales, ya hay estudios, ¿verdad?, que nos dicen que pueden ser liberados por el metabolismo bacteriano, ¿verdad?, del colon. Pero claro, para eso tenemos que tener una microbiota bastante potente, ¿sí? Y que, fijaros qué dato más curioso, la absorción de los minerales es más lenta en el colon que en el intestino. Se puede llegar a absorber cantidades importantes. Bueno, el detalle está aquí, en se pueden, ¿eh? Entonces, esto no es seguro para todo el mundo. Con lo cual, como no es seguro para todo el mundo, no se va a hacer, no todo el mundo puede absorber, no. Se puede llegar a absorber cantidades importantes. Pues hay que tener una microbiota muy potente. Con lo cual, cuidado con estos elementos, ¿sí? Con estos alimentos. ¿No hay que consumirlos? No, sí, hay que consumirlos. Lo que pasa es que hay que consumirlos en su justa medida. ¿Qué es lo que más ha estudiado aquí? Pues la absorción del calcio, ¿sí? Entonces, bueno, pues ha visto que las bacterias colónicas sí que lo pueden transportar y absorber, ¿no? Que se puede hidrolizar en la fibra. Vale. Y los ácidos grasos de cadena corta que han sido producidos en el colon, pues pueden facilitar la absorción de este calcio. Bueno, se han realizado numerosos estudios sobre esto, como ya os he dicho, ¿verdad? Y aquí tenéis uno de ellos. Bueno, al final de este PowerPoint tenéis toda la biografía, de donde se han sacado la documentación y demás, para que la podáis ver si queréis. Entonces, fijaos en este estudio, como en adolescentes, ¿verdad?, próximas a la menarquia, cuando han enriquecido su dieta con fructooligosacáridos, ¿verdad?, o con inulina, pues han incrementado la absorción de calcio. También se han realizado estudios en mujeres menopáusicas, enriqueciendo la dieta con lactulosa, ¿verdad?, y con galactooligosacáridos,
y también se ha observado una absorción mayor de calcio. Esto sugiere, ¿verdad?, que estos compuestos pueden incrementar la captación de calcio por el hueso, o bien haber inhibido la reabsorción. O sea, muy bien. Aquí, estamos aquí. Ya nos va quedando poquito. Bueno, la fermentación de la fibra, principalmente de la fibra no insoluble, pues nos puede producir gases, ¿sí? Entonces esto puede producir flatulencia, distensión abdominal, meteorismo, y esto puede llegar a provocar dolor abdominal. Se han descrito algunos casos de obstrucción intestinal y de formación de fitobezoades, ¿verdad?, con indigestión de dosis altas de fibra no fermentable, es decir, la que no se disuelve en agua. Entonces, si eres una persona que no estás acostumbrada a comer fibra o cantidad de fibra grande, pues, hombre, hay que empezar progresivamente, ¿sí? Hay que empezar muy progresivamente porque tenemos que empezar a que las bacterias de nuestro intestino vayan acostumbrándose y se vayan formando las colonias que queremos, ¿no?, que son beneficiosas para nosotros. Entonces, hay que empezar de una manera progresiva. Por ejemplo, la judía, la fave, te da muchos gases, pues hay que empezar a comerlas poco a poco. Pues te dejo 4 cucharadas y vamos incrementando progresivamente, ¿eh? No comerme un plato de medio kilo en una sentada. Y aquí os dejo la fuente alimentaria, ¿verdad?, para la obtención de fibra dietética, ¿verdad? Como veis, simplemente es el cuadro. Aquí. Esto es un ejemplo, ¿eh? Hay muchos, pero bueno, este es un ejemplo que tenía aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenéis pues la fruta y los derivados de la fruta, pues la manzana sin pelar, la manzana pelada, la gran hermino, bla. Y total, y aquí vais teniendo en estas dos columnas el grado de fibra insoluble y de fibra soluble, ¿sí? Esto es lo que os decía antes, ¿veis? Aquí tenemos la manzana sin pelar, que tiene 1,8 gramos por cada 100 gramos de materia, y sin pelar pues tiene 1,3. Bueno, eso que todo va a depender de la cantidad que vayamos comiendo y más. Bueno, aquí tenéis toda la biografía, ¿vale?, de la que se ha obtenido la información. Así que nada, muchas gracias. Eh, Espero que la ponencia haya sido de vuestro agrado. Y nada, para cualquier consulta y demás, pues podéis escribirme a este correo electrónico o contactar. Uy, voy a pintar en otro color que se llama chachi. Este me gusta. Ahí. A través de mi correo electrónico o a través del Facebook o a través de Instagram. Resumiendo, la fibra es importante para nuestra salud, nos puede prevenir de bastantes problemas serios, desde el estreñimiento hasta el diagnóstico médico de cáncer, ¿verdad? Hay que tener cuidado con ello. Hay que tener en cuenta qué tipo de fibra se va a comer, soluble e insoluble. En la naturaleza, pues digamos que van a estar mezcladas, pero también tenemos que tener en cuenta que el abuso de la fibra tampoco es bueno para nosotros, ¿sí? Ese sería, pues, más o menos el resumen. Sin más, muchas gracias por vuestra atención y lo dicho, espero que la ponencia pues sea de vuestro agrado y pueda aportar algo de luz. Muchas gracias.